Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sabiens, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Os habla vuestro amigo Ferran Prat y quiero que estéis atentos al tempo de este ritmo que va a surgir de las cartas de mi tarot, del Rider Waite Smith, porque hay algo muy interesante que os quiero explicar hoy, dado los acontecimientos que se avecinan, que están llamando ya en la línea temporal y no hace falta que nos lo digan los Simpson, de verdad. Escuchad. Web. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Habéis sintonizado con la melodía? Melodía, melodía, melodía. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a dejar esta parte del mazo porque tengo aquí preparadas dos cartas espectaculares. Una, mi queridísimo y estimado mago y mi queridísima estimada fuerza. Estos dos arcanos mayores. Os quiero hablar de ellos porque que tenéis que ir preparando. Y fijaos qué ilustraciones más bonitas os tengo aquí para que disfrutéis del contenido del programa de hoy, porque vamos a, de alguna manera, a movernos por líneas temporales muy buenas. Hoy vamos a hacer una práctica. Os voy a explicar una práctica que a mí me funciona y tiene su explicación. Y es una práctica de visualizar, ojo, y afirmar, pues, objetivos, deseos, anhelos, antes de irse a dormir por la noche. O incluso, si has trabajado, como yo, muchos años de noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana, que lo hagas de día cuando te vayas a dormir. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a alinear, se va a alinear dos componentes muy interesantes y además de forma perfecta con la energía y los arquetipos del mago y de la fuerza. Cuando os hablo de visualizar, es lo que vemos continuamente, raramente visualizamos en formato de palabras, visualizamos en formato de imágenes, y cuando hablamos de visualizar y repetir tus deseos, estás encarnando la esencia de esta carta, del mago. Esta carta, que es la número 1 del tarot, representa, fijaos, la habilidad de tomar los recursos que te ofrece el universo disponibles y manifestar la realidad. Esta carta, el mago, tiene todas las herramientas, como podéis ver, todas las necesarias para vivir, sobrevivir y prosperar en esta tercera dimensión y que están en su mesa, parte de ellas, como por ejemplo la copa, la espada, el basto, el oro y en su mano derecha, fijaos que tiene una varita mágica. ¿Sabéis qué grandes maestros de esos tiempos de antesala a nuestros tiempos más cercanos utilizaban las varitas mágicas? Y una reminiscencia que hay es, por ejemplo, la batuta que tienen los directores de la orquesta. Ah, amigo, ¿sabéis cómo le llamaban los romanos a la varita mágica? ¿Sabéis cómo le llamaban? La vírgula divina. Interesante, ¿no? Pues
Estos elementos están simbolizando el dominio de los 4 elementos: emociones, intelecto, acción, sin acción no hay reacción, recursos materiales y, ojo, con la varita, la conexión con el plano astral. Tela marinera. Pues la práctica que os recomiendo que hagáis de visualización y afirmación antes de irse a dormir es tu propia mesa del mago, que aquí veis perfectamente representada. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Tenéis que mirar en la esquina, hay la pared y el techo. Pues hay que mirar la esquina de la pared y el techo. Este acto, este ejercicio, es para centrar vuestra atención. Sí, tu atención. La primera herramienta del mago. Fijaos, tiene muchos elementos, pero la atención está sumamente focalizada en algo. Es tu varita también la que tiene dirigiendo tu energía mental hacia el plano astral, y del plano astral recibiendo la información hacia tu mente y tu cerebro. Este es, como os lo diría, es el paso inicial para enfocar tu voluntad antes de la canalización. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que visualizar con los ojos bien abiertos, no hace falta que sea como un búho o una lechuza, pero los ojos bien abiertos y después cerrados. Aquí, por ejemplo, tenéis que usar el poder de la imaginación creativa, que es una herramienta fundamental del mago. Estás creando activamente imágenes, ojo, mentales de tu futuro. Aquí ahora, no, las estás creando en tu futuro inmediato deseado. Esta capacidad de ver lo que aún no, como diría, no existe, es la chispa que enciende la manifestación. Pero ahora os la daré. Hay que ver. Y después, para descargar, como la información de las cartas del tarot, hay que hacer la chispita, porque uno puede tener todos los eventos, pero como no haga la chispita, nada. Pues bien, repito, es la chispa que va a encender la visualización de la manifestación, esta carta. Esta carta es la manifestación de lo que vas a conseguir de aquí hacia adelante si lo practicas correctamente. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que repetir pues los deseos o las necesidades que tengas para superar las carencias que te envuelven en el día a día. Y aquí entra todo, la riqueza. Cuando hablamos de riqueza no hablamos de dinero. Ojo, la riqueza, la salud, la prosperidad, el amor, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser una afirmación verbal y a la vez mental, porque estás actuando tú como la varita del mago. Estás declarando tu intención con claridad y convicción. Lo que quieres, mirando, ojos abiertos, visualizándolo, y también verbalizándolo. ¿Os acordáis antes que os decían, oye, para estudiar tienes que leer en voz alta? Bueno, pues anda que no iba bien, la mamá o el papá cuando te lo decía. Estás, de alguna manera, declarando tu intención con, ¿cómo? Claridad, nitidez y convicción. Claro que sí, cada repetición que hagas de lo que anhelas en el campo que sea, siempre sea positivo y benefactor. Aquí no entramos en historias oscuras para nada, pues te conviertes con esta acción en ser un sembrador y cosechador. Eres una sembradora y cosechadora de semillas en un campo muy fértil. En un campo fértil, en un campo que solo con que esté ya hay el brote que crece, porque ese terreno fértil se llama subconsciente. Por tanto, deciros que la vinculación de esta maravillosa carta del mago
Incluso una vez pensé, digo, me voy a hacer fotocopias y me lo voy a poner por donde me muevo cada día, pero si no hace falta, si es que el mago somos nosotros cuando se activa la interfaz. Pues esta vinculación con esta carta, con este arcano mayor, el mago, la número 1, es clara. Esta carta te tiene que recordar siempre que eres creador, que eres creadora de tu propia realidad. ¿Bien? Y al visualizar y afirmar de forma serena, sin estrés, relajada, al visualizar y afirmar antes de ponerse a dormir, estás activando tu mago interno. Tu mago interno no busques más fuera, que todo lo tienes dentro de ti. Utilizando ¿cómo? Pues, entre otras cosas, tu voluntad. Hay una fuerza mayor que la fuerza de la gravedad. Señor Newton, disculpa, que me pongo un poco contigo, amigo mío. Newton ya lo dijo. Conocemos una gota de agua e ignoramos todo un océano. Pues aquí tenemos que hablar de la fuerza. Una fuerza mucho más potente que la de la gravedad. Es la fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad permite que haya una concentración y además una imaginación creativa para influir en tu subconsciente y a través de él en las circunstancias de tu vida. Estás convirtiéndote, ojo, esto es importante, estás convirtiéndote en un elevado potencial, muy potente, estás a máximos de crear e intercedir en tu propia realidad positivamente, benefactoramente, y además aunque sea tomando ideas abstractas, ideas cuánticas, pero les estás dando forma. Pues esto es interesante. También os quiero hablar de cómo cuando, primero con los ojos abiertos y después mirando siempre al ángulo y después cerrando los ojos para dormirse, en la visualización y la pronunciación. La fuerza, os quiero hablar de la fuerza en este campo. La carta de la fuerza, que es el número 8, que además, fijaos, es que están vinculadas. ¿Qué tienen los dos sobre la cabeza? Señoras y señores, un símbolo que nos permite ir y volver, ir y volver. Aunque le llamen el símbolo del infinito, tiene mucha más profundidad su significado, pero sí, es como aquel escalestri que teníamos inicial, que era un circuito en forma de 8, que el coche siempre iba y venía. Oiga, ¿podemos hacer lo mismo con la carta del mago y de la fuerza? Pues os digo que sí. Y la carta de la fuerza es importante. Nos muestra, fijaos, una figura femenina, calmada, relajada, que domina un león no con agresividad, no con ira ni intimidación, sino con suavidad, no con violencia. Esta imagen es pues podríamos decir, una muy buena metáfora, y además perfecta, del dominio de las pasiones, los instintos más bajos y, crucialmente, el subconsciente. Ojo donde nos estamos penetrando en unos campos muy fascinantes, pero cuando lo entiendes, funciona. La fuerza no es sobre el poder bruto. Esto no funciona. Funciona quizás temporalmente y al inicio, pero no funciona, sino sobre la disciplina interior. La paciencia, que es la madre de la ciencia y de la conciencia. La paciencia y la persuasión suave. Repito, la persuasión suave, calmada, relajada. Bien, ¿verdad? Pues aquí, hoy os he hablado un poco de esta práctica de visualización, pero que va mucho más allá, porque esta visualización y repetición se conecta profundamente, pues una y otra con la fuerza. ¿Cómo funciona esto? Pues para darle una explicación tendríamos que decir que se activa una área cerebral en la que el subconsciente tiene capacidades de crear. Esto los artistas, los músicos, los científicos, desarrolladores, etcétera, etcétera, todo el mundo penetra en una capacidad, en un área de crear.
Esto es precisamente lo que representa la fuerza. El león simboliza, fijaos, vuestra mente, tu potente mente, ojo, subconsciente, tu instinto, tus impulsos más profundos, y al visualizarla y repetir tus deseos justo antes de dormir, ojo, es cuando el subconsciente, ese subconsciente etéreo, inmaterial, pero existente, es más receptivo, porque no lo estás forzando, no se fuerza lo que quieres que se materialice, se genere y se manifieste, no se fuerza, porque si fuerzas es como la pieza, si fuerzas, al final acabas rompiéndola, no, sino que lo que estás persuadiendo de alguna manera es gentilmente, gentilmente, le estás susurrando, le estás provocando, le estás invitando a que tus intenciones de ese león interior se creen. Ojos abiertos, ojos cerrados, visualización de lo que quieres, vocalización, verbalización, y se irá manifestando. Hay que crear, evidentemente, situaciones realmente favorables en la vida para vivirlas. No me creéis situaciones que van a ir contra vosotros. Y es por ejemplo, decir, uy, el examen de mañana no lo voy a aprobar. Pues Manolo, apágate y vete a tomarte un refresco o lo que sea en una terracita y unos buenos calamares a la andaluza, por ejemplo. La fuerza te enseña que el verdadero poder reside en tu capacidad de canalizar, pues de una manera real. Y sobre todo hay que dirigir tu energía interior, porque todo pensamiento tiene que ir cargado de energía. Y por ejemplo en la sanación, como no cargues de energía bien lo que tienes que trabajar, es muy difícil que haya un buen resultado. Y además hay que ser constructivo, vamos a construir, ¿vale? También hay que programar de alguna manera el subconsciente con estas imágenes y afirmaciones positivas, porque de esta manera estás domando, estás ayudando, estás haciendo de maestro a ti mismo sobre cualquier duda que se puede venir, como por ejemplo, o estado, el miedo. ¡Ay, no podré! Manolo, pobre Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo conseguirás. Hay que tener el control sobre el miedo o creencias limitantes que pueden ser adoctrinadas, pueden ser inducidas o ya que convivas con ellas desde chiquitín o chiquitina, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que cultivar una confianza serena, interna, que a su vez permita que se manifieste como situaciones externas alineadas, ojo, y que conduzcan todo lo que tú visualices y quieras, anheles y crees, que se conviertan en metas reales y factibles. Claro que sí. Resumiendo un poquito, es un ejercicio que vale la pena probarlo, insistir, ya veréis, con pocos días, si se hace correctamente, funciona muy bien. No hay que pasarse los límites de velocidad ni por arriba, ni ir muy lento, al ritmo que toca. En síntesis, os diría que vuestra rutina nocturna de visualización, pues, es un acto del mago, porque te posiciona como el creador activo de tu realidad, y un acto de fuerza, porque te enseña a trabajar en armonía, esa palabra, los inarmónicos no, en armonía con los poderosos, pero a menudo, os lo digo de verdad, salvajes impulsos que no distinguen entre el bien y el mal del subconsciente. De esta manera, pues se van a dirigir suavemente hacia la manifestación de tus más profundos y necesarios y anhelados deseos. Estás usando de alguna manera lo que pienso yo, sí, estás usando de alguna manera el consciente para influir
en el subconsciente, que después un día ya os hablaré del supraconsciente, que es otro nivelazo, para influir en una vida pues normal, porque hoy día ser normal parece ser que ya se es extraordinario, ¿no? Aquí, una vez más, os tengo que decir que esto no son ilustraciones, esto es un verdadero poder de conocimiento que permite, pues de alguna manera, manifestar lo que deseas con mayor facilidad y gracia. Mayor facilidad y gracia. Recordemos aquellas palabras que dijo Jesús, el maestro de maestros para mí, con todo respeto a los otros, en el Sermón del Monte, que dijo, y está registrado en el libro de Mateo, un apóstol, dijo, pedid, pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, verbalizad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Repito, todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá un mundo fascinante, como esta imagen que tengo detrás, que de alguna manera tenemos. Y es ese niño interior, aún puro, muy puro, capaz de lograr auténticas proezas. Miradlo, está dentro de vosotros y en mi caso, ahora escondido detrás. Solo hay que escuchar, ver y hablar menos en estos temas. La paciencia hacia la manifestación está en tus manos, como siempre. Sacad vuestras propias conclusiones. Muchas gracias.